¿Te ha surgido la duda de por qué existen individuos que aparentan poseer cada aspecto de su existencia bajo control? No se debe a que realicen un esfuerzo superior al tuyo, ni a que cuenten con una agudeza mental más elevada o una fortuna excepcional, sino a que, sencillamente, determinaron en su fuero interno que su realidad fuera de esa manera. No constituye una mera casualidad ni un azar ciego. Se trata de un mecanismo sumamente exacto, y en este instante deseo conversar contigo sobre dicha precisión. Escucha con atención. Cada suceso que se desenvuelve en tu cotidianidad actualmente representa la repercusión de una elección previa, no necesariamente una resolución consciente, ni algo que hayas anotado en una libreta o proclamado frente a tu reflejo, sino una determinación más íntima, silenciosa y auténtica que cualquier expresión lingüística que hayas emitido jamás. Un decreto que estableciste en el único espacio donde acontecen los dictámenes verdaderos, en tu propio ser. El común de la gente transita sus días contemplando el cristal erróneo. Consumen su existencia, observando los acontecimientos externos e intentando desesperadamente modificar esa proyección mediante la manipulación del vidrio. Empujan la imagen, discuten con ella, se lamentan por lo que ven, y la representación, como es lógico, permanece inalterable, debido a que el espejo carece de autonomía. No dictamina absolutamente nada, solo reproduce, mientras continúes albergando la creencia de que el entorno exterior es el origen de tus sensaciones internas, permanecerás atrapado en ese laberinto sin retorno donde la sombra gobierna y tú te limitas a obedecer. Ese es el sendero de la masa, y por ello la multitud aguarda perennemente. Esperan que el panorama mejore para experimentar bienestar, que los recursos económicos arriben para poseer certidumbre, que los vínculos afectivos se transformen para sentirse queridos, o que el entorno les otorgue autorización para manifestar su verdadera esencia. Sin embargo, el cosmos, operando en total congruencia con su naturaleza, únicamente les devuelve una prolongación de esa espera, puesto que esa es la norma universal, no una simple alegoría ni una doctrina reconfortante para los días de descanso. Se trata de una directriz tan rigurosa como la fuerza de gravedad, tan ecuánime como los principios numéricos. Aquello que albergas en tu interior es lo que inevitablemente se proyectará en el exterior, de forma perenne, sin excepciones, sin favoritismos y sin interrupciones. Permíteme revelarte en este momento algo que tal vez jamás te han planteado con semejante transparencia. Absolutamente todo se alinea cuando dictaminas internamente que así sea, no cuando lo consideras merecido, ni cuando logras comprenderlo en su totalidad, ni bajo un panorama idóneo, sino en el instante preciso en que decides, cuando un aspecto dentro de ti se arraiga con tal contundencia en la certeza de tu anhelo, que éste deja de ser una simple añoranza para transformarse en una realidad consolidada que, únicamente, aguarda por manifestarse en el plano material. Radica ahí la distinción fundamental entre los individuos que materializan sus propósitos y quienes fracasan en el intento. No guarda relación con la magnitud del sacrificio físico. No tiene que ver con el grado de fervor espiritual. No depende de la cantidad de ocasiones en que se reiteran frases motivacionales al despertar. Lo que verdaderamente cuenta es la excelencia del decreto íntimo. Es determinar si en el espacio más genuino de tu ser ya posees aquello que buscas, o si aún te encuentras persiguiéndolo en la distancia por el inconveniente principal que detecto en la mayoría cuando se acercan a mis palabras por primera vez, es que han entremezclado el anhelar con el poseer, han trastocado el solicitar con el adquirir, han confundido la plegaria que implora con la oración que manifiesta gratitud por lo otorgado. Esa distorsión, ese pequeño pero catastrófico malentendido, constituye el motivo por el cual los resultados no se presentan. El error no yace en una falla de la directriz universal, sino en que se está aplicando con absoluta fidelidad a un estado mental equivocado. Imagínalo de la siguiente manera. Si te colocas frente a un espejo con un semblante adusto y le exiges que te devuelva una sonrisa, el cristal no va a gesticular de forma alegre. No se debe a que sea un instrumento defectuoso,
sino a que cumple estrictamente con su labor, replicar tu estado. Para conseguir que la superficie te muestre un rostro alegre, te corresponde a ti originar esa alegría previamente, no con posterioridad, ni aguardando a que la imagen tome la iniciativa. Tú debes dar el primer paso. De igual modo transcurre tu andar por el mundo. El entorno social y material es el reflejo, mientras que tú eres el individuo situado enfrente. Cada jornada, al despertar y evaluar tus condiciones actuales, no estás contemplando la causa originaria de tus vivencias. Te encuentras observando simplemente las consecuencias de tu disposición mental previa, de tus pensamientos de las semanas o meses anteriores. Contemplas el eco de tu antigua identidad, no el indicador de tus capacidades futuras. No obstante, aquí se presenta el componente verdaderamente asombroso, el factor que subvierte las reglas del juego cuando consigues asimilarlo profundamente. Existe un desfase temporal entre la causa originaria y el efecto visible. Siempre se produce un lapso entre lo que decretas en tu interior y su aparición en el escenario físico. Ese intervalo, esa distancia cronológica entre la semilla sepultada y el fruto maduro, es precisamente el terreno donde la inmensa mayoría opta por claudicar. Colocan la semilla hoy, inspeccionan la tierra al día siguiente, y al no percibir brote alguno, dictaminan que el proceso falló. Acto seguido, remueven la semilla, siembran una distinta y repiten la inspección 24 horas después para volver a desenterrarla. Tras periodos prolongados ejecutando esta dinámica destructiva, antes de permitir la germinación, asumen de forma errónea que carecen de las aptitudes necesarias para hacer florecer cualquier proyecto. El problema jamás radicó en el germen. La dificultad real fue la premura y la ansiedad, la ausencia de entendimiento sobre cómo opera esta directriz, la cual se desenvuelve bajo sus propios ciclos cronológicos y no bajo tus exigencias individuales. Entre el decreto y la materialización habita un desarrollo que prescinde por completo de tu fiscalización constante. Los árboles no requieren que remuevas la tierra constantemente para corroborar si sus raíces progresan. Deseo compartir contigo el suceso que experimentó un conocido. Se trataba de un ciudadano común, desprovisto de fortunas heredadas, sin redes de contactos influyentes y sin ningún beneficio aparente que anticipara el giro que daría su historia. Llevaba bastante tiempo desempeñándose en una corporación donde se sentía completamente desapercibido. Ejecutaba sus labores de manera óptima, pero su presencia equivalía a la de un fantasma. Las promociones laborales se distribuían a su alrededor sin rozarlo jamás. Los beneficios se asignaban en las oficinas superiores, mientras él permanecía estancado en el mismo cubículo, una temporada tras otra, un día cualquiera, sin que mediara ningún detonante externo, sin charlas imprevistas con sus superiores, ni alteraciones en su entorno, aconteció una transformación en su fuero interno. La única forma de definirlo es señalando que tomó una determinación. Estableció con una serenidad que a él mismo le resultaba inusual que ya encarnaba a la persona que recibía la valoración merecida, no que la recibiría en un futuro, ni que la merecía y aguardaba a que alguien lo notase, sino que ya poseía esa identidad. A partir de ese posicionamiento mental, su conducta experimentó modificaciones sutiles, no de forma impostada o teatral, sino de manera orgánica, tal como se altera el paso de quien camina con un rumbo claro. En un trimestre, sin haber ejecutado maniobras extraordinarias en el plano práctico, se le otorgó un ascenso que ni siquiera había tramitado formalmente. Su superior lo citó al inicio de la semana para comunicarle con cierto desconcierto que no comprendía cómo no se había percatado antes de su valía. Lo más instructivo de este relato es que el jefe no se transformó. La corporación no varió sus políticas y las tareas siguieron siendo las mismas. Lo que experimentó un vuelco total fue el espejo, debido a que el individuo situado frente a él era otro. El entorno, respondiendo a su naturaleza replicadora, reflejó el nuevo estado mental con la misma precisión con la que antes reproducía el estancamiento. Esto constituye la aplicación práctica de la norma. No es un acto de magia ni una corriente de optimismo superficial diseñada para sostener el ánimo hasta el comienzo de la semana laboral.
Es la certeza absoluta de que no eres un componente pasivo arrojado al cosmos para sufrir los embates del destino. Tú eres el foco emisor de tus vivencias, no el damnificado de tu realidad. El foco originario, el epicentro desde donde todo se propaga, el núcleo a partir del cual el entorno se expande. Cuando logras asimilar esto, no como un concepto lógico, sino con la totalidad de tu ser, se consolida en tu interior un eje que ninguna tempestad externa logrará desestabilizar por completo. Posees el conocimiento. Tienes la certeza de que el reflejo se altera únicamente cuando se modifica el sujeto frente al cristal, que el eco se transforma al alterar el sonido inicial y que la cosecha se transmuta al reemplazar la semilla. Ese entendimiento profundo constituye por sí mismo el decreto primordial que te corresponde emitir. Es aquí donde se comete el desacierto más perjudicial. Comprenden el postulado, asienten y afirman estar conscientes de que la mente es la matriz de todo lo existente. Acto seguido, regresan a sus rutinas y reinciden en las mismas conductas de siempre. Continúan evaluando los datos del entorno, esperando que las condiciones externas muestren un giro favorable para, solo entonces, permitirse la seguridad de que el éxito está garantizado. Ese es el grillete que mantiene cautiva a la mayoría. La mente sin disciplina siempre buscará dirigir la mirada hacia el exterior. Esa es su inercia natural, moldeada por años de habituación y por herencias generacionales. El intelecto demanda evidencias, busca argumentos para validar su confianza y exige contemplar antes de creer. Mientras operes bajo ese paradigma, continuarás habitando en las repercusiones del pasado, obteniendo idénticas contestaciones, porque insistes en formular la misma interrogante. El universo no es más que un espejo colosal, fiel e inflexible que carece de inventiva. Se limita a devolver lo que colocas ante su superficie. Si al aproximarte al cristal te desagrada la imagen plasmada, a nadie con cordura se le ocurriría intentar borrar la imperfección frotando el vidrio cuando la marca se encuentra en su propio rostro. Sería un despropósito. A pesar de la obviedad, la sociedad lleva épocas intentando alterar las consecuencias externas sin modificar al emisor, buscando reorganizar los acontecimientos del entorno sin intervenir en el único espacio donde el cambio es viable, el interior. El reflejo siempre es verídico. No miente, no muestra favoritismos ni actúa por animadversión. Te devuelve exactamente lo que eres hoy. Al referirme a lo que eres, no aludo a tus discursos, anhelos o afirmaciones mecánicas repetidas frente al lavabo. Hablo de tus asunciones más arraigadas, de aquello que das por sentado de forma inconsciente, esa certeza silenciosa que cargas como una prenda vieja que ya ni percibes. Eso es lo que el entorno reproduce con exactitud milimétrica. Recuerdo a un hombre que conocí en Nueva York hace algún tiempo. Gozaba de gran inteligencia, intenciones nobles y una alta capacidad de trabajo. Sin embargo, acumulaba meses de desempleo. No flaqueaba en sus intentos. Distribuía hojas de vida, acudía a entrevistas y cubría los pasos estipulados. Pese a ello, en cada encuentro me reiteraba el mismo discurso desalentador, manifestando que ponía todo su empeño sin obtener frutos. Al escucharlo, percibía un matiz muy específico en su narrativa. Hablaba desde la postura de quien anticipa el rechazo, describiendo los encuentros laborales como quien adquiere un boleto de sorteo con la certeza de que saldrá perdedor. Le interrogué sobre qué experimentaría si asumiera que la plaza ya era suya, no un puesto cualquiera, sino el empleo ideal. Le pregunté si lograba habitar esa sensación desde ya. Tras un instante de silencio, confesó que no se creía con el derecho de experimentar ese bienestar todavía. Esa palabra todavía delataba su postura. Consideraba la plenitud como un premio condicionado a la aprobación del entorno, situando el sentimiento como la consecuencia en lugar de la causa. Ahí es donde se vulnera la norma, sin advertirlo.
La emoción interna no constituye el galardón, representa el origen. El universo no te provee de motivos para la dicha, para que luego te alegres. Eres tú quien debe habitar la certeza del deseo cumplido, para que la realidad reorganice sus componentes y te otorgue los motivos tangibles. Esa es la dirección inalterable del flujo creativo. No se trata de literatura ni de reflexiones motivacionales. Es una directriz tan invariable como la gravedad. Le propuse a este individuo una práctica para esa misma noche. Al momento de descansar, debía cerrar los ojos y evocar el aliento y la satisfacción de saber que el asunto estaba resuelto, omitiendo la película mental de la llamada y concentrándose únicamente en el estado de resolución. Pese a su comprensible escepticismo, accedió. Semanas más tarde coincidimos en la vía pública. Su andar evidenciaba que se había despojado de una gran carga. Me notificó que, tras unos días de práctica, y sin haber gestionado nuevas solicitudes, una antigua conexión laboral lo contactó para ofrecerle una posición superior a sus expectativas previas. Lo crucial del desenlace no fue el empleo en sí, sino su comprensión de que el logro no derivó de un ajuste en su documentación, sino de una transmutación en su asunción interna. Dejó de habitar el estado de exclusión y el entorno reflejó fielmente ese cambio. Es imperativo comprender la dinámica del tiempo, ya que suele ser el factor de mayor confusión. El periodo de transición entre la modificación del estado interno y su correspondencia externa no es un castigo ni un indicador de error. Constituye la inercia natural del proceso replicador. Es idéntico al eco en un espacio profundo. Emites un sonido y, tras un breve lapso, percibes la respuesta. Ese intervalo de silencio no traduce una ausencia de recepción. El error común en ese espacio de espera es dudar y declarar que nada se ha modificado, alterando con ello el estado mental y regresando a la condición previa de carencia. El espejo siempre se encuentra actualizado al momento presente, manifestando lo que eres ahora, no tus intenciones de ayer. Por ende, determinar el éxito no equivale a recitar palabras de aliento ante el temor. Implica fijar internamente un hecho consumado. Al decretar la resolución de un asunto, abandonas la súplica y lo estableces como una realidad interna. Esa postura sostenida pone en marcha los mecanismos necesarios para su cristalización material. Lo que determina el rumbo de los acontecimientos es la solidez de tu convicción y la fidelidad con la que te mantienes, encarnando la identidad de quien ya posee lo anhelado. El entorno carece de opciones frente a esto. El verdadero desafío radica en transitar de la mera comprensión intelectual a la encarnación viva del principio, pues la mayoría se limita a conmoverse momentáneamente con estas verdades, para luego regresar a la tiranía de los hechos externos. Recordando a una asistente a mis conferencias en la costa oeste, quien manifestaba frustración tras años de supuesta aplicación de estos postulados, le indagué sobre la emoción que experimentaba al visualizar sus metas. Al responderme que sentía alivio, le advertí que dicha emoción se asocia con la huida de un peligro y sigue ligada al problema del pasado. La frecuencia correcta no es el alivio, sino la pertenencia, la certeza absoluta de posesión presente. Aquella aclaración transformó su perspectiva, permitiéndole habitar el fin en lugar de perseguirlo. Tiempo después, mediante una misiva, no se mostraba asombrada por los resultados, sino consciente de la inevitabilidad de los mismos bajo el amparo de la norma. Vivir bajo este precepto implica mantener la templanza cuando los sentidos físicos aún no constatan el cambio, comprendiendo la secuencia natural que media entre la imagen matriz y su proyección. Tu labor exclusiva en ese lapso es preservar la fidelidad a tu nueva identidad. Quienes fallan no lo hacen por carencia imaginativa, sino por flaquear durante el intervalo de maduración al demandar evidencias inmediatas, lo que equivale a desenterrar una semilla diariamente para evaluar su crecimiento, interrumpiendo su desarrollo orgánico. Para implementar esto en tu cotidianidad, aprovecha los instantes previos al descanso, ese espacio liminal donde la mente racional se repliega y la imaginación se comunica directamente con los estratos más profundos del ser. En lugar de repasar las dificultades del día
o las incertidumbres del mañana, edifica una escena breve y conclusiva que presuponga el éxito de tu propósito. Siente la felicitación de un tercero o la materialidad de la meta alcanzada, no con tensión, sino con la naturalidad de quien evoca un recuerdo. Transita hacia el sueño desde esa certeza, pues el descanso opera como el umbral donde se configuran las instrucciones de tu realidad venidera. No se requieren dinámicas extenuantes, liturgias complejas ni declamaciones frente al cristal. Se precisa únicamente un estado mental nítido, sentido y habitado con persistencia frente a las contradicciones del entorno. La información de tus sentidos describe lo que ya fue. Tu convicción actual prefigura lo que viene en camino. Te extiendo la invitación a que esta noche selecciones un único propósito que hayas intentado resolver infructuosamente desde el esfuerzo externo. En esos minutos previos al sueño, renuncia a desearlo. Decídelo y encárnalo. Habita la condición de quien ya se encuentra en la meta, desatendiendo los pormenores del proceso y asimilando la experiencia de la posesión. Si logras sostener esa certeza, sin dar cabida a la vacilación, habrás depositado un componente que la realidad exterior reflejará inevitablemente, puesto que el entorno no es ajeno a ti, se encuentra contenido en tu propia conciencia. Todo cambia fuera cuando se transforma el emisor interno, debido a la configuración misma de la realidad. Sé partícipe de este entendimiento, desde este preciso instante en que validas la veracidad de estos principios en tu interior. Todo se alinea cuando determinas firmemente que así sea,